Tengo el grato placer de recibir acá en estudio al embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado Plurinacional de Bolivia, César Trompis, a quien le digo, embajador, es un honor tenerlo en nuestros estudios y es un verdadero placer tenerlo presencial acá y es muy grato haber recibido de usted la respuesta. Hablamos sobre lo que sea, hablamos sobre lo que usted quiera. El ánimo no siempre es así en las embajadas. Yo siempre digo a quien me quiera escuchar que las embajadas son de las fuentes más cerradas, así que no puedo sino alegrarme de su luz verde para cualquier tema. Voy a hacer uso de esa luz verde. Gracias, embajador, y bienvenido. Mil gracias, Claudia, por la invitación y bueno, felicitaciones por este espacio y por la obra escrita que todos los días alimenta la información del pueblo boliviano. Es muy difícil todavía seguir informando en papel en tiempos de tanto movimiento digital, pero seguimos en la lucha. Embajador, ¿usted está acá en Bolivia hace cuánto ya? Llegué en diciembre de este año a la misión diplomática y bueno, ya son 10 meses, bueno, de este año no, del año pasado, claro, del 21, claro, ¿no? Total. Ya son 10 meses de misión diplomática, de trabajo intenso por nuestra relación. Va a cerrar los ojos, los va a abrir y va a ser fácilmente un año. A ver, antes de entrar en nuestras relaciones Bolivia-Venezuela, yo me acordé de una canción, no sé por qué, a ver si le dice algo a usted. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy, yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro, estoy solo. ¿Qué hago tan lejos? Bueno, esta canción creo que está mejor para mí que para usted. A ver, la vamos a escuchar. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Caray, así comenzamos. Es Tere Morales y Mau Montero interpretando Hoy mi deber, de Silvio Rodríguez. Hoy mi deber es entrevistar al embajador de Venezuela. Embajador, hoy su deber es vigilar este puente Bolivia-Venezuela. No están al lado, pero han recorrido muchos capítulos juntos. No solamente hablo de esta última parte, no solo hablo de afinidades ideológicas, políticas entre determinados gobiernos. Por supuesto estoy haciendo referencia a Chávez, a Maduro, a Morales y a Arce,
pero estoy hablando también de una historia más larga, Sí. Bolivia, Venezuela. Sí, bueno, la historia de la lucha anticolonial, de la lucha contra la corona española, es un elemento que nos une fundacionalmente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El libertador Simón Bolívar colocó dentro de sus prioridades la independencia del sur, en conjunto con San Martín, dentro del proyecto de liberación de nuestra América, y entre el desarrollo de ese proyecto estaba la independencia del Alto Perú, que es la independencia de Bolivia y la fundación de Bolivia, de la que estamos cerca de cumplir los 200 años y donde es elemental la presencia de Simón Bolívar y luego de Antonio José de Sucre como primer presidente de Bolivia. Yo creo que esos son dos hitos que van a marcar por toda la existencia la relación fraterna, cercana, permanente que tendrá que haber entre los pueblos, los gobiernos y todas las instituciones de Bolivia y de Venezuela y de los países que formamos parte de la gesta independentista del Ejército Libertador Bolivariano, que es una gesta de las más grandes de la humanidad y donde participaron todos los pueblos y naciones que nos confrontamos al Imperio Español. Son muchos años de caminar, de intercambiar. Hoy estamos viviendo una etapa más bien amable, pero tengo que hacer referencia forzosamente al gobierno de transición. ¿Por qué? Porque ni bien comenzado este gobierno hubo un temblor, por decirlo menos, con determinadas embajadas, con la embajada de Cuba, donde yo recuerdo porque he visto cómo han expulsado, no hablo solamente del cuerpo diplomático, hablo sobre todo de los médicos cubanos. También ha habido un temblor en la embajada y en el equipo de la embajada de Venezuela. Se ha dicho mucho, se ha informado más y no sé si está ya todo claro, todo en orden. ¿Por qué no hablamos de ese sacudón? Bueno, ahí en principio hay que agradecer al gobierno del presidente Luis Arce y a todo el Estado boliviano, sistema de justicia, etcétera, porque han trabajado eficientemente en esclarecer todas las agresiones que ha recibido la misión diplomática de Venezuela durante ese proceso de golpe neoliberal que recibió el Estado plurinacional a la cabeza de una senadora que ahora está debidamente procesada, ¿no? Y debidamente retenida en su libertad, y estoy seguro que esas investigaciones seguirán adelante. Pero si habláramos de la agresión contra la Embajada de Venezuela, contra la misión diplomática y contra toda la iniciativa venezolana dentro de Bolivia, salen muchísimos elementos que destapan al final es el odio de un grupo político que no ha entendido muy bien el concepto de la democracia y no ha entendido muy bien el concepto del respeto a las diferencias y a los pueblos, y que en nuestra América se comparte muy bien en sus relaciones con los intereses norteamericanos fundamentalmente. Es decir, durante la dictadura de Áñez se promovió la invasión del espacio diplomático venezolano en Bolivia, se promovió su saqueo, se promovió el robo de nuestros vehículos, actos profundamente inmorales se convalidaron allí a que se hicieran por una alianza entre esa dictadura y el gobierno de mentira que tenía Venezuela, el gobierno mediático del señor Guaidó, que bueno, todavía impactan algunas prensas complacientes, pero que no tienen ningún tipo de poder, ni nunca ha tenido ningún tipo de poder en Venezuela. Pero no solo eso se quedó allí. Hay cosas que fueron graves, incluso contra el propio pueblo boliviano. Nosotros aquí tenemos una inversión, varias inversiones en Bolivia. Entre esas está la inversión de PDVSA Bolivia,
que bueno, un negocio de Venezuela, el negocio más grande de Venezuela es el petróleo, y tenemos aquí a PDVSA Bolivia, y ahí hay trabajadores bolivianos. Bueno, durante la dictadura de Áñez se llevaron presas sin ninguna causa sustentable a una trabajadora de PDVSA Bolivia, la tuvieron 9 meses presa, a ella, luego a su familia. ¿Venezolana o boliviana? Boliviana. Ella boliviana. Una boliviana trabajadora de la empresa venezolana. 9 meses presa, extendiéndole procesalmente la razón de estar presa, y al final lo que le pedían era que firmara la entrega de acciones de PDVSA Bolivia a un funcionario de la Alianza de Áñez. Y esa señora boliviana, que se llama María, valientemente se mantuvo y no vendió nuestra empresa, no entregó nuestra empresa, defendió la inversión venezolana, y más allá de la defensa de la inversión venezolana, defendió la relación entre ambos países. ¿Y en qué quedó ese proceso? ¿Ah? ¿En qué quedó ese Todavía proceso? eso está avanzando judicialmente, ¿no? Y estamos seguros que va a tener una resolución y se va a hacer justicia a favor de esta compatriota. Pero te cuento ese caso, y como ese caso hay por lo menos una decena de casos más donde se violaron los derechos humanos de bolivianos durante ese golpe de Estado, por el hecho de haber tenido relación con Venezuela, o por el hecho de haber supuesto una relación con Venezuela. Incluso por haber supuesto una relación con Venezuela, se llegaron a cometer esa violación de derechos humanos, que marcan la calidad moral de esos grupos de la política que asaltaron el poder en Bolivia y de sus aliados internacionales. Estoy recordando cómo salieron la entonces embajadora de Venezuela, la entonces embajadora de México, el entonces embajador de Cuba. No, la turbulencia fue grande. Volvamos al presente. Escogí la canción, ya me acuerdo, hoy mi deber para hablar de los deberes que tenemos hoy, bolivianos, venezolanos, a través de las autoridades electas, a través de quienes están encargados de sostener relaciones, por supuesto diplomáticas, por supuesto políticas, pero también económicas. ¿Cuál es la jerarquía de los temas? ¿Cuáles son los puntos más relevantes en esta agenda? ¿Qué le ocupa más, embajador? Bueno, yo creo que todos los temas tienen un nivel de alta importancia en la relación binacional. Hay una alta cooperación política entre ambos países, coordinación a nivel de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el establecimiento de una cooperación en los organismos de integración, en los organismos multilaterales. De igual forma, estamos trabajando en la profundización de la cooperación energética, que es fundamental para ambos países como productores energéticos, y con empresas tan grandes como PDVSA o como YPFB, que ya desde hace varios años tenemos convenios firmados que van concretándose en materia de poder establecer ya prácticamente esta alianza en beneficio mutuo de nuestros países. Quiere decir que, hablando de energía, ¿qué va, de dónde, qué se vende? Si me ayuda a poner algunos titulares. Bueno, está la PDVSA Bolivia que nosotros tenemos aquí, junto con 2 empresas adicionales que son binacionales, como Ende Andina y Petroandina. Son 2 inversiones boliviano-venezolanas que trabajan precisamente en las áreas energéticas de ambos países. Yo creo que esos son instrumentos poderosos para la alianza binacional en materia energética, que bueno, va a tener sus grandes titulares es a partir de la realización de la tercera comisión mixta Bolivia-Venezuela, que es una materia pendiente en la que estamos trabajando ambos gobiernos actualmente. En pocas horas llega a Bolivia el presidente del Banco de Comercio Exterior, va a participar de la Feria de Santa Cruz junto con una nutrida delegación de empresarios y empresarias venezolanos que en esta feria van a trabajar en la integración entre pares
privados, Privados. entre pares privados, pero también el Banco de Comercio Exterior como respaldo de esta cooperación va a estar allí, que es un instrumento del Estado venezolano y que de seguro vamos a estar realizando ya algunas reuniones con funcionarios del gobierno que van a estar participando también de la Feria de Santa Cruz. Lo veo muy joven, sin embargo sé que tiene un recorrido largo que ha dedicado sobre todo a la educación en Venezuela, y me imagino que cuando uno trae una misión y una pasión, la contagia a cada momento de las funciones, del trabajo, del recorrido de cada uno. Por lo que me llega como información, entiendo que usted está como embajador también poniendo un sello marcado en el trabajo de cooperación mutua en educación, ¿es así? Bueno, hay una historia de cooperación educativa de la Revolución Bolivariana con el pueblo boliviano. Son más de 5.000 jóvenes que han pasado por las aulas de las universidades venezolanas de nacionalidad boliviana y se han graduado como médicos, como ingenieros, como diferentes carreras en todas las universidades venezolanas. Particularmente, entre ellos, por ejemplo, el presidente de la ANH es graduado, egresado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Me he encontrado con médicos en Chuquisaca, en Cochabamba, graduados en Venezuela también. Recientemente egresaron de la Universidad del Zulia. Debe ser un plan de becas, me imagino. Todos. Claro, estos 5.000 jóvenes fueron un plan de becas. También hay un plan, digamos que a niveles bilaterales de universidades venezolanas ofreciendo algunos diplomados en Bolivia, que también lo estamos promoviendo. Recientemente terminó el diplomado en Geopolítica del Petróleo de la Universidad del Zulia. Y estamos por abrir para el próximo mes el diplomado sobre la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que va a ser un diplomado dedicado también a la integración de nuestros pueblos, que está presentado o elaborado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Y tenemos actualmente también abierto el proceso de convocatoria para las becas en Venezuela, los estudios de pregrado, a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Esa información la tenemos en la Embajada de Venezuela, está abierta al público interesado. Sobre todo estudiar. Jóvenes, ¿no? Me parece interesante. Sí, hay unas edades comprendidas en esta convocatoria y bueno, ahorita no tenemos grandes posibilidades económicas en nuestro país como para extender los programas a miles de miles, pero nosotros, bajo el principio de solidaridad, que es compartir lo que tenemos, queremos seguir convocando a los estudiantes bolivianos que se gradúan en las universidades a estudiar en Venezuela, en nuestras universidades de educación pública, gratuita y de calidad. Vayámonos a Venezuela. Hace poco se celebró el Día Nacional, tuvo una importante convocatoria, de hecho agradezco la invitación, estuve allí. Hablemos de Venezuela. Hoy hablar de Venezuela es hablar también, o primero, de la crisis económica. Ya se ha hecho parte de, le cuento que una vez estaba con mi hijo jugando con países y capitales, ¿no? Entonces era Bolivia, Sucre, y uno sacaba una tarjeta, y mi hijo, que en ese entonces era más chiquito, tendría 6, 7 años, salió a Venezuela, crisis, dijo. Y yo dije, caray, qué fuerte, ¿no? Sí. Asoció Venezuela a crisis. ¿Cómo estamos hoy cuando miramos también acá los cuadros en nuestra mesa de economía y vemos las inflaciones y los números grandes de la economía? Bueno, pues Venezuela preocupa a venezolanos y venezolanas, pero también en la región. ¿Por qué no me ayuda a hacer un diagnóstico de esto hoy? Fíjate que yo por cierto, lo coloqué en un artículo que tú publicaste aquí en La Razón. En la Razón, que te agradezco el espacio para colaborar con la escritura en La Razón, ¿no? Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa, como que se arrepintió de su acuerdo del año 2013-14, donde le dedicaban una página permanente a nuestro país y un espacio en la primera página
de los medios asociados a la CIP. Eso ha venido pasando en los últimos 6 meses de este año. Se ha desplazado el tema de Venezuela de la agenda mediática principal, por lo menos de América Latina y de los grandes medios globales, por varias razones. Y la primera razón es que Venezuela registra un crecimiento económico desde el tercer trimestre del año 2021, que ha sido un crecimiento económico de despunte importantísimo. El crecimiento acumulado a esta fecha está por encima del 17% en el año 2022. ¿Cuáles son las claves de este crecimiento? Bueno, han habido varias claves. La primera de ellas tiene que ver con la solidez y la estabilidad política interna que tiene y protagoniza el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa estabilidad política lograda, esa estabilidad institucional. Lo segundo tiene que ver con el cambio del concepto de la vocación rentista hacia una vocación productiva de nuestro país, es decir, del carácter importacionista de nuestra economía hacia un carácter productivo y que tiene cifras importantes que se reflejan en la realidad cotidiana del país. Una de esas cifras es que nosotros pasamos del 20% de la producción alimentaria, del consumo en producción alimentaria interna, a un 80%. Es decir, antes un 20% era lo que se producía dentro del país de lo que se consumía dentro del país. Ahora es el 80%. Y eso ha sido un salto en 4 años. Eso se ha hecho en un salto sistemático. ¿Cuáles son dentro de esto, otra vez, los sectores que se están convirtiendo y consolidando como productores en Venezuela? Bueno, todos los sectores agropecuarios, primarios y agroindustriales han tenido un crecimiento bastante importante. ¿Están reactivándose o están volviéndose de un tiempo a esta parte núcleos? Bueno, llevan 4 años en proceso de reactivación, al punto que para este año 2022 han sustituido el 60% de las importaciones alimentarias del país. Fíjate tú lo importante que es eso para la estabilización interna, porque eso significa que ya no son dólares que están saliendo del país a comprar alimentos, sino que ya es una economía que se está construyendo dentro de los bolívares venezolanos. Hay otro tema que también tiene que ver con el cambio del subsidio de nuestros hidrocarburos. Hay un precio justo de acceso a la gasolina dentro del país, pero ya no hay un subsidio y una disparidad tan grande en esa materia dentro de Venezuela. Eso es un proceso que lleva 3 años desarrollándose también y que ya está bastante consolidado para este año 2022, y eso se transforma también en los números de la economía. ¿Cómo se siente esto en las calles? Porque entiendo, embajador, cómo funcionan los medios y por dónde se van consolidando las imágenes mediáticas sobre Venezuela. No he nacido ayer, sin embargo, también es claro que en Venezuela, en las calles, en los hogares, en la sociedad, se ha vivido un momento de mucha angustia, de carencias, de que el mercado, de que las filas, otra vez entiendo de la manipulación, pero hay también elementos visibles y con testimonios de una crisis, sobre todo para las familias, para las ciudadanas y los ciudadanos, sostenida. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Se está realmente sintiendo en las calles, en los supermercados, en las casas? Nadie se anima a tomarle una foto a un supermercado en Venezuela, porque ya no hay realidad de desabastecimiento. Ya nadie se anima a ir al país a buscar protestas, porque no hay protestas todos los días. No hay inestabilidad política, no hay inestabilidad social. Ya nadie se anima a publicar encuestas sobre la percepción del futuro del país, porque ya todas las percepciones sociales dicen que se sienten mejor dentro del país, que sienten que van a estar mejor, que sienten que van a tener crecimiento económico, que van a tener estabilidad familiar y social. Es decir, hay una realidad social objetiva dentro de Venezuela que ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado por el trabajo de nuestro pueblo y por la garantía que le da el gobierno de la revolución. Ahora,
A mí me parece importante puntualizar en causas, Ujú. porque algo que se ha obviado a nivel internacional sobre el proceso económico que nosotros hemos pasado es el hecho de que eso tiene una causa. Nosotros somos un país exportador de petróleo desde hace más de 100 años y nuestro principal comprador hace 3 años decidió no comprarlo. ¿Ve? Y además decidió perseguir a cualquier comprador de petróleo venezolano, incluida la Unión Europea. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica ha realizado un bloqueo sistemático de la economía venezolana, tanto financiero como comercial, que fue directo a quebrar la economía venezolana. Y esa agresión entonces se reproduce en la familia, por una razón concreta. Es decir, nosotros pasamos en un año de tener unos ingresos de 54.000 millones de dólares a tener un ingreso de menos de 700 millones de dólares por año. Esto que acaba de mencionar ha cambiado en algo con esta última crisis, Rusia, Ucrania, crisis, guerra y por supuesto consecuencia en la energía que está siendo requerida hoy en el mundo. Digamos que lo esencial no ha cambiado. Lo esencial no ha cambiado. Venezuela sigue teniendo un conjunto de sanciones económicas hacia la empresa petrolera PDVSA y hacia otras empresas. Estados Unidos persigue a la aerolínea Conviasa. Ahorita, bueno, el caso que tenemos del avión en Argentina, secuestrado por la justicia argentina, mandatada por la justicia de un tribunal de la Florida de Estados Unidos. Se sigue persiguiendo los capitales venezolanos. Venezuela no tiene acceso al SWIFT, a hacer transferencias internacionales a través del sistema financiero internacional. Venezuela tiene activos congelados en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Unión Europea. Tenemos oro secuestrado en el Banco de Inglaterra. En lo fundamental no ha cambiado. ¿En qué, digamos, que ha habido una acción distinta? En que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos le ha dado una licencia a 2 empresas europeas para que puedan invertir en el petróleo venezolano y a una empresa norteamericana para que pueda invertir en el petróleo norteamericano, en el petróleo venezolano. Eso es todo lo que ha cambiado. Pero eso ha cambiado a partir de marzo hacia acá. Pero nosotros registramos crecimiento desde el tercer trimestre del año 21. Es decir, no está relacionado directamente los 2 permisos que ha dado la OFAG a algunas empresas petroleras para que vayan a Venezuela con todo el proceso de reconstrucción económica y de superación estructural de las sanciones hacia Venezuela. Y es estructural, Claudia, disculpa que avance allí, ¿no? Es estructural porque nosotros no solo hemos cambiado el modelo de producción interna, sino también que hemos cambiado el sistema de relacionamiento tecnológico y de proveedores a nivel internacional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo claro de que estas sanciones, estas medidas coercitivas unilaterales de los norteamericanos no impidan el desarrollo de nuestro pueblo. ¿Qué sucede con la política? Porque es otro de los puntos mediáticos de mayor atención. No hay democracia en Venezuela, hay fraude en Venezuela, han secuestrado el órgano electoral y tal y tal. Bueno, para no entrar en este debate que es largo, yo quisiera hablar de una manera más general de la política, de quienes sí están en este proceso que hoy tiene el poder, pero de los otros y las otras también que están del otro lado. ¿Cómo van los diálogos, la política venezolana? Bueno, fíjate tú. En la política venezolana, digamos que se puede hablar de 2 grandes sectores y un pequeño sector. 2 grandes sectores, el Partido Socialista Unido de Venezuela junto con el Gran Polo Patriótico, ese es un gran sector, que somos los que llevamos la conducción del Estado venezolano y la mayoría electoral en el país. Hay otro gran sector que digamos que está compuesto por socialdemócratas, socialcristianos, una derecha nacional que participa de las elecciones, ¿verdad? Digamos que es otro sector grande. Y hay un pequeñito sector que es la ultraderecha fascista, aliada y dependiente, muy dependiente de sectores extranjeros, que se ha aislado del proceso democrático venezolano. Se ha aislado del proceso. Lo ha hecho paulatinamente, fueron los que protagonizaron la aventura del gobierno paralelo mediático de Guaidó. Y ese conjunto político hoy electoralmente en el país
no llega a un 6%. El otro grupo de oposición democrática, nacionalista, llega aproximadamente a un 20-25% de la población. Y el resto son los sectores revolucionarios mayoritarios de la nación venezolana, que además están reflejados, muy bien reflejados, en las elecciones del año pasado. En las elecciones del año pasado, todo el mundo se llevó su parte, todo el mundo ganó, así fuera una concejalía en un municipio, y todos los partidos políticos participaron a nivel nacional. Es decir, ganó la Alianza Lápiz, que es una alianza nueva social cristiana, creo, Acción Democrática, los sectores de Voluntad Popular también ganaron algunas concejalías, los sectores de Primero Justicia también ganaron. ¿Cómo está la imagen del órgano electoral, que es a quien siempre se apunta, ¿no? En Venezuela, ahorita en Bolivia. Hay un debate, fíjate esto, ¿no? Ahorita hay un debate dentro de la oposición venezolana para elegir su candidato hacia las elecciones presidenciales, que deberían ser en el 24. ¿Ve? Ellos andan en un debate, y entonces en ese debate la mayoría de la oposición dice que el CNE tiene que ser el que coloque las máquinas y la técnica electoral. Y el sector minoritario, fascista, proimperialista, etcétera, está en contra de eso. La imagen del Consejo Nacional Electoral tiene una aprobación por encima del 80% de la población. Es una cosa... ¿Se ha medido esto en encuestas? Se mide constantemente, y es una de las instituciones con mayor credibilidad en el país. Adicionalmente, que el que va para una elección en Venezuela tiene todas las garantías electorales, tiene un sistema que se audita más de 20 veces. El sistema electoral venezolano se audita más de 20 veces. Se audita más que el norteamericano, se audita más que de cualquier país europeo, y se audita todo. Se audita hasta el papel que se utiliza para los memos que se escriben. Y esto no es una exageración, hasta eso se audita. Se audita todo, la tinta de los sellos, los bolígrafos, el software, el hardware, el sistema de transmisión, la encriptación de datos, todo se audita. Y los técnicos que coloca la oposición venezolana siempre acreditan todas las auditorías. Y son los primeros que las acreditan, además. Seguramente más de una persona que está mirando este diálogo dirá, embajador, ¿y por qué salió la gente? ¿Por qué salió tanta gente de Venezuela? ¿Por qué cuando estamos acá en las calles paramos frente a un semáforo y vemos a venezolanos y venezolanas pedir dinero? ¿Por qué estamos conviviendo no solamente en Bolivia? ¿Por qué salió la gente de Venezuela? Y si hay crecimiento, ¿por qué no vuelven? Bueno, lo primero que hay que saber allí es que ahorita hay grandes retornos de venezolanos hacia nuestro país. Nada más por el Plan Vuelta a la Patria ha vuelto más de 100.000 personas. ¿En qué consiste este plan? El Plan Vuelta a la Patria es un plan del gobierno venezolano para convocar a venezolanos que en situación de pobreza fuera del país y en situación de desatención de su salud, de su educación y de sus condiciones principales de vida, quieran devolverse al país. Y Venezuela ha colocado aviones de la compañía aérea Conviasa para devolver venezolanos desde Argentina, desde el Perú, desde Chile, donde se han devuelto masivamente. Masivamente quiere decir tal vez algún número, alguna Más de 100.000 venezolanos se han devuelto por el Plan Vuelta a la Patria. Solo por el Plan Vuelta a la Patria. No te estoy hablando de los que están cruzando la frontera de Colombia hacia Venezuela, que ahí se pierde la cuenta. Nada más durante la pandemia fueron más de 250.000 personas que nosotros recibimos, que se venían de Colombia hacia Venezuela, venezolanos desatendidos en Colombia por el gobierno de Duque en su momento. ¿Ve? Ahora, el proceso migratorio tiene que entenderse como un proceso al golpe económico que recibió nuestro país. Nosotros pasamos de un día al otro de tener un presupuesto de 54.000 millones de dólares a tener un presupuesto de menos de 700 millones de dólares. Es el 1%, Claudia. El sueldo en Bolivia creo que son 2.160, el sueldo mínimo boliviano. Es como que de la noche a la mañana a un trabajador boliviano le digan, usted ya no gana 2.160 bolivianos, sino ahora usted gana 21,60 bolivianos.
y vaya y solucione con eso, la comida de sus hijos, la escuela, el transporte para su trabajo, la ropa y todo lo demás que tenga que darle a sus hijos. Eso fue lo que le pasó, pero a un país completo, a 30 millones de personas, de la noche a la mañana. ¿Y qué implica eso? Eso implica devaluación de la moneda, eso implica una incapacidad de compra del país. Y si tú a ese cese de ingresos le adiciona que no podíamos hacer ni siquiera una transacción, pero adicionalmente a la persecución de los diplomáticos venezolanos que trabajaron en el desbloqueo de la compra de alimentos de nuestro pueblo. Ahorita está preso en los Estados Unidos Alex Saab, diplomático venezolano cuya misión era poder procurar alimentos para nuestro país. Y los Estados Unidos lo metieron preso porque para ellos eso era una violación de sus leyes de agresión a nuestro país. Fíjate, el proceso de migración se da en ese contexto, en el contexto de un problema serio de los ingresos nacionales. Es una migración de carácter económico, que la hemos sufrido todos los países. Colombia tiene 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. 6 millones. Creo que Bolivia tiene su migración en otro país. Creo que hay una comunidad importante boliviana en Argentina. En Argentina, ¿no? En España, sí. Y así, cada uno ve todos los países de América, bueno, ni se diga Centroamérica. ¿Y venezolanos en Colombia? Venezolanos en Colombia, hoy hay 1 millón. 1 millón de venezolanos en Colombia. Usted revisa ahorita la página de la Organización Internacional de Migración y pone el ranking de países receptores de migrantes y Venezuela sigue de primero. Somos el único país que ha recibido 6 millones de migrantes de otro país. Ahora, ¿Sí? cierro, Sí, disculpa, sí. porque es que esta idea es apasionante y además Sí. me fascina. Vamos. Lo primero está el derecho de migración de nuestro pueblo. Es un derecho de migración. Lo segundo, hay una situación económica concreta por la cual salieron del país. Al país intentaron quebrarlo y nos llevaron al 1% del presupuesto nacional. Es así. Y es el bloqueo lo que nos ha hecho eso. Y tercero, ese proceso ha sido alimentado además por las derechas que gobernaban el continente. Porque la derecha chilena le dijo a los pobres venezolanos que vieron la posibilidad de emigrar, le dijeron, vengan para acá que les vamos a dar trabajo, empleo, salud, comida, educación, de todo. Cuando llegaron a Chile, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno de Piñera? Los expulsó hacia Bolivia, a muchos de ellos. ¿O qué hizo el gobierno del Perú? Bueno, los gobiernos que tuvo el Perú desde el Grupo de Lima. Cuando llegaron a Bolivia, no tenía el gobierno de Kuczynski cómo atender a los pobres a los pobres del Perú. No tenía el gobierno de Piñera cómo atender a los pobres de Chile, ni el gobierno de Duque cómo atender a más del 60% de la población pobre de Colombia. Entonces fueron a buscar a la nuestra. ¿Y en qué se transformó eso? En violación de sus derechos humanos.